Buenas tardes, excelentísimo señor director general de Agricultura, señores ponentes, queridos socios, directivos, público. Yo me imagino que todos ustedes saben que cuando a un ministro de Carlos III, que se llamaba Campomanes, se le ocurrió inventarse las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, lo hizo copiando, vio que a veces los de Vascongada siempre se adelantan. Y los señoritos de Azcoitia tenían una tertulia y montaron una Real Sociedad Económica de Amigos del País. Y aquello le gustó al ministro y entonces las montó por toda España a través de un decreto que las regularizaba. Y era para que esas sociedades se ocuparan de ilustrar a la sociedad y enseñar y formar a los niños, pero sobre todo que consiguiera el desarrollo económico y el progreso de las sociedades donde se montaban. Y lo primero que tenían que hacer era mandar un informe económico de la provincia donde estaban al gobierno de la monarquía. Y un punto fundamental en aquella época era el desarrollo agrícola. En ese momento, aunque parezca raro, en 1700 y pico, se estaba pensando en una reforma agraria. Y en esos momentos se pensó que las reales sociedades económicas debían ocuparse del desarrollo agrícola de las regiones donde estaban. Cuando se fueron abriendo las reales sociedades económicas, pues cada una tomó su personalidad. Ahí están nuestros fondos históricos y el archivo de esta, que fue una de sus especialidades. Pero también la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife tuvo una especial dedicación a la agricultura. El año pasado tuvimos un homenaje muy oportuno y muy brillante con Pedro Molina. Y alguien decía que le parecía muy bien que se hablara de agricultura aquí. Yo le dije que no, que era uno de los fines de esta sociedad era hablar de agricultura. Y desde entonces creo que en una reunión que hubo yo emplacé a don Vladimiro, que tuvo una intervención, y le dije, pues ven aquí, organícelo y cuéntalo, ¿no? Y aquí estamos con el primer ciclo gracias a la inquietud de Vladimiro y a la ayuda y a la buena acogida que tuvo en la Consejería de Agricultura. Aquí tenemos a representantes, muchos de los miembros de la Consejería van a participar y el director general de Agricultura, don César Marín, está con nosotros. Yo quería felicitar, acabamos de terminar el ciclo de Planeta Tierra de este año y también tuvo que ver con las aguas residuales y con la agricultura. Y creo que, y si vemos la prensa de los últimos meses, pues la agricultura está en todos los periódicos y parece que hay una inquietud por volver al campo y darle a la agricultura el valor que tiene. Y bueno, nosotros procuramos estar en los temas de moda, pero procuramos estar y procuramos que esta sociedad tiene la misión de reflexionar, de pensar, no de reivindicar, pero sí de reflexionar y de aportar soluciones a los problemas. Por eso está este ciclo y por eso le damos la bienvenida, por eso lo inauguramos hoy. Hay un programa que saben los días y los participantes y esperamos que la presencia de todos le dé la importancia al campo que tiene. Muchas gracias a la Consejería, muchas gracias a Vladimiro y a los participantes. Yo no tengo nada más que decir, sino si el director general... Muy brevemente, en primer lugar, excusar al consejero, que por motivos de agenda se encuentra fuera de la isla y no puede estar, creo que va a estar en la clausura. Y yo, principalmente, felicitar a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife por ayudar y, como bien dicen sus objetivos, incentivar el progreso en todos los ámbitos y, en este caso, acoger este ciclo de debate, también en la persona de su director, y felicitar también a Vladimiro, doctor en geografía, que todos ustedes conocerán, pero campesino y amante de la cultura campesina y de la defensa de todo lo que tiene que ver con la cultura campesina. También al compañero Gustavo Pestana, jefe de sección de la Dirección General de Agricultura, que se implica más allá de sus labores como funcionario en esta iniciativa, donde la Consejería lo único que ha participado es en lo que ellos nos han pedido que quieren que participemos.
en prestar personal, en cubrir algunos gastos, pero que la aportación de la consejería ha sido la que ellos nos han pedido y, por lo tanto, creo que este es un modelo que tenemos que potenciar más, un modelo donde las entidades, donde las personas se involucren y tiren de la administración, porque, por desgracia, cada vez tenemos una administración menos dotada de recursos humanos y la administración, cuando son iniciativas tan importantes como esta, está al servicio. Creo que han acertado en las ponencias que han preparado, en los temas a tratar del debate que van a verse en todos estos días, donde yo creo que van a tocar el pasado, el presente y el futuro, y que las conclusiones que salgan de este ciclo de debate nos sirva a todos los que tenemos responsabilidades públicas también para corregir cuestiones que tal vez no estemos acertados o para potenciar aquellas en las que estamos acertando y que nos sirvan las conclusiones al final de las personas que están involucradas en la sociedad en todos los ámbitos para tomar las políticas en favor de lo que todos buscamos. Venimos de un pasado donde la agricultura fue en su momento, pues digamos que un factor importante en la cohesión social, en el bienestar social, muy sacrificada, poco dignificada, una agricultura desarrollada también a través de los capitales que venían de la exportación, pero una agricultura también con un pasado con mucho conocimiento, con mucho saber en el agua, en la preservación de los suelos. Estamos en un presente donde tenemos que aprender de ese pasado, en un presente que creo que es más halagüeño, donde se está viendo pues, mucha gente acercándose al campo, unas posibilidades de garantizar el relevo generacional, donde una agricultura mucho más dignificada. Nuestros agricultores han colaborado, obteniendo premios a nivel nacional, a nivel internacional, en dignificar el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador. Eso creo que lo están viendo los jóvenes y se están acercando. Una agricultura más moderna, más tecnificada, que hace que no sea tan sacrificado el estar en el campo y los datos lo dicen. Hemos incorporado en esta última convocatoria 250 jóvenes formados, porque la formación es fundamental para esa modernización que estamos propiciando en el sector primario, y un futuro pues, que tiene que ver pues, con la ordenación del suelo. Se han creado herramientas que garanticen también el desarrollo del sector primario, como puede ser la ley del suelo, como pueden ser las directrices que estamos elaborando ahora mismo. Un futuro donde también nos afecta la política exterior, donde nos afecta la PAC que se está negociando, y en grandes rasgos es un poco lo que los compañeros creo que han acertado y han puesto como temas fundamentales en este ciclo de debate, que creo que puede ser, como decía, muy interesante para todos los que tenemos que tomar decisiones. Felicitarlos a todos nuevamente y, como no puede ser de otra manera, pues, la consejería con iniciativas de este tipo siempre tiene que sumarse. Muchas gracias. Bien, pues nada, buenas tardes. He estado en varios puntos en charlas y en conferencias anteriores, pero nunca había estado hablando directamente como en esta catedral en la que estamos aquí, que tiene la historia, como bien planteó el director hace un momento, y que creo que estamos en la obligación de intentar sembrar el lenguaje de nuestra gente algo que es básico y que desgraciadamente hoy los tiempos, por eso tampoco voy a robar el tiempo, voy a mirar el reloj, los tiempos no nos ayudan en cuanto al tema del campo. El campo en estos momentos en Canarias tiene una cultura de gestión de un territorio con dificultades, pero tenemos todas las culturas agrarias del planeta, o las principales culturas agrarias del planeta, excepto el arroz. Pero eran culturas que se transmitieron de padres a hijos, que se transmitieron de manera familiar. Era una cultura y una economía que estaban asociadas en el territorio. Hoy la cultura que manejan nuestros jóvenes no tiene que ver con la transmisión de padres a hijos. Hay una desconexión en dos generaciones y tenemos un peligro serio de que una parte del saber de nuestra gente, de ese saber de gestionar el territorio, se pierda, y de hecho se está perdiendo una gran parte de valores. Por eso es enormemente interesante la segunda intervención que se va a hacer, que va a ser más optimista que la mía, diciendo que hay manera y que hay jóvenes que están sembrando, y para los que vemos las cosas mal, tenemos obligación de sembrar optimismo. Perdón, vemos la primera. Bien,
esa diapositiva de arriba, o las 3 diapositivas de arriba, serían suficientes para dar una charla. Pero no venimos es la diapositiva más revolucionaria que tiene la agricultura canaria de lo que ha hecho... Si pones aquí el dedo... perdón. Aquí no. Bien. Es la cultura más revolucionaria, la diapositiva de la izquierda, es la playa de Famara, por donde entran restos de conchas marinas, de moluscos, y cómo esa arena que entra y deja el alicio en la playa, los conejeros fueron capaces de hacerla producir, y cómo en esa arena, con la lluvia del desierto, han sido capaces de cultivar plantas que tienen integral hídrico para desarrollarse de 500, 600, 700 litros de agua por metro cuadrado. Es decir, plantas tropicales cultivadas de secano en el Jable, que el alicio introducía en la isla de Lanzarote desde la playa de Famara hacia Playa Honda y atravesaba la isla. En Canarias y en el mundo, en pocos momentos, se puede encontrar una agricultura que tenga ese nivel de empírico, de observación y de adaptar plantas a ese medio. De tal manera que el año 48, que fue uno de los años más secos que hemos conocido en Canarias, el año 48, en Lanzarote escapó mucha gente comiendo boniatos que se produjeron en esa Jable entrado por la playa de Famara, y que ustedes ven la mata que ven en el centro, ven más íntegramente el boniato con el Jable, y luego vean en la parte de allá que no son rendimientos pobres, sino son rendimientos de regadío. Es más, ha habido que cambiar esa variedad de boniatos en Lanzarote por variedades más pequeñas, porque la nueva cultura de ahora no compra los boniatos de 3 kilos o 4 kilos y han traído una nueva variedad cubana, que es la que se está cultivando ahora. Por lo tanto, lo que ustedes están viendo ahí, luego en la parte baja, tomateros con un seto para cortar el viento, un seto muerto de paja de centeno, y luego ya ven los que tomates está recogiendo esa señora en caja, y en la otra parte de acá, a la izquierda, calabaceras de secano en Lanzarote. Esas 3 diapositivas de por sí serían para dar una charla de la capacidad que ha tenido nuestra gente, y que eso es una agricultura que hoy está en crisis, y no solo está en crisis económica, está en crisis de todo tipo. Ahora mismo Marisa va a hablar los próximos días, en muchas zonas están planteando el tema de regadío, pero hay que ver la observación, el valor de un producto que podía ser ecológico, que le ponían un poco de estiércol y con eso se daba una producción, y por lo tanto. ¿Por qué digo esto? Porque sería otra conferencia hablar de glifosato y hablar de Monsanto y hablar de lo que está pasando en estos momentos con la soja transgénica, lo que está pasando en el mundo y lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud el año 2015 sobre el tema cancerígeno, sobre el uso, el mal uso que se está haciendo con los herbicidas y en concreto con el glifosato que próximamente posiblemente lo prohíba. ¿Por qué? Porque hemos ido a una agricultura industrial que se ha separado totalmente del hombre, del campesino y de los agricultores. Por lo tanto, esto que estoy queriendo plantear y que lo vamos a ver con diapositivas no es un planteamiento nostálgico, romántico del pasado. Es un planteamiento de que la agricultura y los agricultores y la observación que el hombre tiene sobre cada pedazo de tierra es básica en el mundo que nos toca vivir. Que la agroquímica, la agricultura industrial va a tener y tiene muchas dificultades, y lo está viendo. El tema cancerígeno en el norte de Argentina, en las zonas que están abusando del glifosato, tratándolo con aviones o tratando. Es decir, por ejemplo, hay lo que dirían los biólogos bioindicadores. Ahora mismo ya hay muchos sitios que los estudios que se están haciendo de cómo está la salud de esa zona es por el número de pájaros que van quedando o todo el tema que va pasando con las aves que van desapareciendo del territorio por el abuso. De tal manera que hasta los franceses, en estos momentos que no han dejado cultivos transgénicos en Francia, pero sí están utilizando, como en todos lados, los herbicidas, hablan de que han desaparecido, según un estudio del Centro Francés de Investigaciones Agrarias, un 30% de los pájaros en 20 y pico de años. Es decir, por eso es posible que el glifosato lo prohíban. Pero prohibir el glifosato significa
buscar agricultores que no tenemos, es decir, para los herbicidas no se están utilizando porque sí, sino que para ciertos cultivos ya no hay quien escarde, no hay una actividad agraria. Pensemos que las zanahorias sin los herbicidas, sin el glifosato, cómo se cultivan, es decir, que hemos ido a una agricultura industrial y hay cosas en la agricultura que no admiten y no se pueden gestionar de esa manera. Pasamos. Se va, no. Ah, está aquí. Venga, a ver. Ah, no, lo tenía. Perdón. Ahora sí. Ahí ven en Lanzarote, las cebollas que hemos consumido en Canarias han venido desde extremos del mundo este año. Ahí ven cuando hace pocos años hasta Lanzarote tenía cebolla. Ahí ven el complejo de Lanzarote, de cuando se producían 20 millones de kilos de cebolla en Lanzarote. Pensemos que hasta los años 80 producíamos cebollino y exportábamos a Estados Unidos cebollino. Pero en la parte de arriba quiero que vean esas dos diapositivas. Una es un volcán de 1700 y pico, empezándolo a colonizar las plantas, y el otro son papas en enarenados en Lanzarote. Es decir, cómo el hombre ha aprovechado un recurso tan escaso, o donde no hay suelo, y de qué manera ha obtenido cosecha. Esa de la izquierda, la vamos a ver con más detalle después, es el jable de Vilaflor, que cuando lo sacaban con camellos o lo sacaban como podían de las cuevas para cultivar de secano en los altos de Vilaflor, y pensemos que este año hemos importado 60 millones de kilos de papas, que una gran parte se podían producir aquí. Otros temas como el de las gavias, las palmeras, ese tema de aprovechar aguas de la agricultura nabatea, de una agricultura lejana de Oriente Medio, de cómo se aprovechó el agua. Lo que ven en la parte baja son dos nateros, perdón. Este es un natero y el otro es y allí tenemos otro natero, de cómo se aprovechaban los barrancos, los limos de los barrancos para cultivar y para tener árboles de frutales. Eso está totalmente hoy en crisis. Aunque se esté labrando algunos nateros en Fuerteventura. Aquí vemos la más interesante, es esta diapositiva que tienen ahí, es en Granadilla. Vean las tabaibas. En Granadilla hay perales y hay frutales exigentes en humedad que sobreviven todavía y que en un país como Estados Unidos los estarían rescatando por plantas adaptadas a la aridez, adaptadas en esto que llamamos cambio climático, de adaptarse a convivir con poca agua o sobrevivir con poca agua. Vean ustedes, no ven las peras, pero ese peral está entre tabaibas, y que en estos momentos esas plantas están abandonadas. Aquí vemos una rosa, vean ustedes que los topónimos en Canarias de rosas en Canarias aparece con S, porque las asociamos al mundo romántico de las flores, cuando las rosas en Canarias había que ponerlas todas con Z, porque era la pelea del hombre con el monte, de rozar el monte para cultivar. Y aquí vemos dos casos muy expresivos para los que tenemos que estar con las leyes. El de la derecha, verán unos pinos canarios cuando los afeitaban en Punta Gorda, porque multaban la Guardia Civil o los agentes de medio ambiente por cortarlos, pero no estaba prohibido afeitar los pinos. Entonces el agricultor, para poder sobrevivir, afeitaba el pino y vean al pie del almendrero. Con eso aprovechaba las ramas del pino y con eso los pinos en Punta Gorda tenían, que ahora ya no, porque ya la miseria no demanda esa situación, tenían aspecto de ciprés, porque los iban afeitando, con eso, porque el marco legal prohibía cortar los pinos y lo que decían es afeitarlos para que no les dieran sombra ni absorbieran los nutrientes del suelo. En la parte baja vemos los frutales de secano, el caso de chío, de argüello en concreto. Pero bien, se nos está saltando. Está muy... Bueno, esas tres diapositivas son de las que veríamos ahora en el norte de Argentina. Perdón. Esa no. Para atrás.
Estas 3 diapositivas sería el norte de Argentina, ahora con la soja. Perdón. No, salta, pasa ya. No, la de la avioneta azul. No, pero estaba, no, que va por orden. No, bien. Bueno, esta lo que quiere decir, la de la derecha es el policultivo, beben desde azafrán, papas y cereal. El tema de la rotación de cultivos era clave para luchar, ahora que estamos hablando tanto. Bueno. Sí. Entonces, lo que estamos viendo... Pasa. No, esta es de los castaños de Arafo, de plantas de la Europa húmeda adaptados a la isla seca de Tenerife. Los castaños en Arafo, esa que ven en la izquierda, es una expresión de cómo nuestra gente adaptó plantas al mundo árido, una planta tan exigente en humedad como el castaño. Sí. Las rosas, sí, siguiente. Fuera, sí, ahí. Bueno, el tema de las papas, el estiércol y coel alto, no. Y coel alto, el estiércol, las papas, el cultivo, cosas que cada día tenemos menos estiércol, menos ganado. Ya hay sitios donde no se puede tener un animal en no sé cuántos kilómetros a la distancia. Es decir, cómo se ha roto con la cultura agraria y lo importante que es esa cultura agraria como elemento complementario si queremos plantearnos el futuro. Cuando estamos hablando de las papas bonitas, tenemos que estar hablando del sistema de rotación para luchar contra la polilla guatemalteca. El mejor sistema que conocemos es el de la rotación de cultivos y un sistema de gestión de otra manera. Pasa. No. Siéntate aquí, Gustavo, por favor. Bueno, quiero que se fijen en la planta esa que ustedes ven allá. Esa papa es la papa bonita. Hace muchos años, en la época de Antonio Bello, que en paz descanse, se celebró en La Guancha un congreso sobre papas y vino el director del Instituto Escocés de la Papa, estuvo en Tenerife, pasó desapercibido como era una cosa de magos y campesinos, no interesaba a nadie, y se quedó sorprendido. Había introducido aquí ya la papa a la variedad cara, y apreciar como lo más grande que se había sacado en los laboratorios ingleses de variedades de papas. Y cuando vio las raíces de esa planta que ustedes ven allá, no se lo creía y dice, teniendo ustedes esto aquí, ¿a qué me han traído? Ese es el tema. Hay que ver cuando vemos la variedad de papas de color que hay en esta isla, la capacidad que tenían nuestros agricultores de cambiar semillas de una zona con otra, del sistema de rotación de cultivos y el sistema de abonar, para sacar esas papas que luego ahora mismo nos sentimos orgullosos de la calidad de esas papas y demás. Pero vean esa otra diapositiva de cuando éramos pobres, cuando se labraba la tierra. Yo no estoy defendiendo eso, estoy defendiendo que pues, si se puede labrar con un tractor, por supuesto que se labre con un tractor. Lo que no se puede hacer es lo que pasa hoy desde La Guancha para el oeste, donde no hay más que zarzas y helecheras y tierras abandonadas, y paro. Y hablando del paro, son temas y trayendo 60 millones de kilos de papa, son temas de los que tenemos que plantearnos seriamente cómo resolverlo. ¿Pasa? ¿Ah? No, pasa. Bueno, esto de la izquierda no lo vamos a defender. Aquí se ha abandonado el campo por miseria y pobreza en muchos casos y eso es así. Esa gente está arrancando cebada en Fuerteventura, fue posiblemente de las primeras veces que yo fui con alumnos a Fuerteventura y yo procedía de un mundo rural como era La Palma, pero no había visto esos niveles de miseria y de pobreza con los que había que vivir en esa época, como esos que vemos ahí. O ese otra que sí está en La Palma, ese aparejo de una vaca sola labrando. Es decir, aquí ha habido que aprovechar los recursos que han sido enormemente limitados o los segadores de trigo que ven ustedes en la parte de allá. Pero lo que no puede ser es lo que se pasó este año en Icoel Alto, de que no dejaron segar el trigo en agosto porque podía quemarse el monte. Es decir, no, el trigo con una segadora. El trigo no lo vamos a segar en invierno, hay que segarlo cuando está. Y la administración tiene que tener un marco legal de no estar con majaderías como esas cosas, y eso son parte de lo que está contribuyendo a que el campo esté peor. Pasa.
Aquí podemos ver esa montaña que ven allá arriba, es la montaña de la Cruz de Tea, y ahí pueden ver lo que significa trabajar, no trabajar, o posiblemente el de la parte de allá se murió o emigró. Entonces vean 3 estadios, uno sin plantar, otro con viña cultivada y el otro con la viña ya en abandono. Quiere decir que el trabajo no es un castigo, como nos decían, a mí me decían en la escuela, que había que trabajar porque doña Eva había engañado a don Adán con la manzana. El trabajo y el campo tienen mucho que ver, y tienen mucho que ver con una cultura del esfuerzo y del valor del trabajo. Lo que vemos acá, en la parte de acá, son bodegas en Grafía, en La Palma, en lo alto de las Tricias, de esa cultura del esfuerzo y demás. Y la otra también es en Fuencaliente, como la parte sur de La Palma, entre el Hoyo de Mazo y Las Manchas, se han perdido una gran parte de las viñas, y cómo se están recuperando las viñas en otro sitio de La Palma como es Punta Gorda. Y ahí depende un poco la actitud que hay hacia los agricultores y la actitud que tengan los agricultores. Me estoy pasando de tiempo, ¿no? ¿Eh? Pues. Muy bien. Esta diapositiva le costaba a los que habíamos vivido, los que sean de la isla de enfrente, de la Tamarán, no se ofendan, pero era duro los que vivíamos de La Palma llegar al sur de Gran Canaria y encontrarnos cómo eran los aparceros, el sistema de cultivos de tomates en el sur de Gran Canaria. Y eso tampoco lo podemos estar defendiendo. Vean ustedes las aparcerías. Lo único que les construyeron a los aparceros era una iglesia para que fueran a misa, claro. Y los otros es una avioneta sulfatando los tomates y la gente viviendo debajo de esa avioneta. Y ahora estamos hablando de los problemas del glifosato o de los problemas cancerígenos por el mal uso tecnológico de estos momentos y el uso de los venenos. Pues eso prácticamente era Castillo Romeral o otra serie de zonas de lo que era el sur de Gran Canaria. Pero hoy han desaparecido esos 20.000 puestos de trabajo de los tomates por problemas burocráticos en una parte, no solo por competencia internacional. De ahí depende también muchas de las cosas de cómo gestionamos nosotros los recursos aquí. Pasa. Bueno, ahí tienen como planteamiento palmero, ven el volcán de San Juan. Esa diapositiva es una foto que me dejó el Cernícalo, un fotógrafo de los llanos de Arinane, de las lavas del volcán de San Juan llegando al mar. Y la otra que ven en la parte de allá, sombreado, es una caldera de las mayores que ha hecho el hombre en Canarias, en el llano de las Cuevas. Vean la profundidad que tiene esa caldera, los miles de camiones que hubo que sacar de ahí para poner suelo sobre las lavas del volcán y cultivar. Por lo tanto, cuando nos llaman aplatanados y cuando nos plantean que no trabajamos o otra serie de cosas, este pueblo no se merece eso, pero se lo está mereciendo en estos momentos, porque hoy la caldera esa tenía que ser un centro de visitantes para los que llegan de fuera y para que los jóvenes de ahora, de yogur bebible y de Danacol o de lo que sea, sepan que esas tierras están hechas con esfuerzo, con trabajo, y que hubo que hacer eso y buscar el agua. Sin embargo, esas cosas no se están haciendo. Ese cráter hecho por el hombre estuvo de escombrera hace un poco de tiempo y no sé ahora cómo está, pero no es un centro de veneración, de referencia. Los de la carrera del otro día no los llevaron a visitar el centro ese, ni otros de los visitantes que van a La Palma tampoco. Es decir, no estamos a nuestros jóvenes haciéndoles valorar o entender parte del esfuerzo, del trabajo, del cariño que ha habido aquí y de una lucha que ha habido para sobrevivir en esta tierra. Esa es la mayor finca de plátanos de Canarias, la finca de Fañabé. La parte de abajo ya es una urbanización total, no entro ya en el uso de una tierra para una cosa o para otra, pero la de arriba está abandonada o semi-abandonada. La finca de Fañabé fue de más de 100 hectáreas de plátanos y hoy está en un abandono total. Lo que ven en la parte de abajo es la finca de la compañía agrícola, que ahora es una total urbanización. Pero podíamos pensando ahora mismo en las aguas depuradas que tiene el sur de Tenerife, o debíamos tener zonas donde regar esas aguas depuradas y hay espacios donde se puede utilizar y se debe utilizar. Es decir, necesitamos turismo y necesitamos también agricultura y eso es posible y es compatible en esta tierra. Bueno, esta diapositiva es la costa Fuencaliente
de 1966 y 2018, es el mismo sitio, la foto está tomada en el mismo sitio. Hoy sería imposible hacer lo que ven en la parte de ustedes de arriba, con las leyes de suelo que hemos tenido en Canarias, con los planteamientos supuestamente ambientales de que no se toque nada, veríamos que esa lava no tendría una actividad económica como tiene de invernaderos o de cultivos. Y allí, no muy lejos de ahí, hay un hotel también. Es decir, que tenemos que buscar la manera de que sea complementaria la agricultura con otras actividades. Y para eso tenemos que la gente no se esté escondiendo por ser agricultor, sino que la agricultura sea una actividad digna y una actividad que merezca la pena económico y socialmente en nuestros territorios. Bueno, aquí tienen un ejemplo de que la crisis, cuando estamos hablando del glifosato de Monsanto de 1968, que ya no tiene royalty en estos momentos, tenemos que hablar de cómo luchamos contra el fuego o cómo luchamos por mantener el territorio. La primera diapositiva que ven ustedes allá es la frontera entre el monte y lo que se cultivaba. Aquí ha vivido nuestra gente hasta hace unos años, mucho después del glifosato, peleando por tener tierra para cultivar, robándole tierra al monte, metro a metro. Como pueden ver ahí, esa zona del Cerro Gordo, en La Guancha, vean ustedes cómo estaban las huertas y no había ninguna huerta abandonada. Y eso es del año 95, nada más que del año 95. Esa diapositiva está hecha en el año 95. Y la que ven en la parte de acá es las tierras de mesa, mirando de tierras de mesa de tierras de mesa para Icol Alto, y vean ustedes cómo estaba arañado, surcado, todo eso. Si ahora hiciéramos una diapositiva ahí, veríamos bastantes pedazos de zarza. Y es que esta zona de tierras de mesa y Icol Alto no es la más abandonada. La más abandonada está de las Fuentes de La Guancha para allá. Por lo tanto, o hablamos de cultura y economía y dignificación del territorio, porque salió estos días unos datos demográficos de cómo hay una serie de municipios de Canarias, municipios con recursos que no tienen niños y que no vive población. Por lo tanto, también tenemos que hablar del tema población, de cómo la actividad agraria genera que haya estabilidad demográfica, que haya población viviendo en el mundo rural, y cómo el tener campesinos nos posibilita que ante los incendios tengamos una manera de defendernos de otra manera que si no tenemos campesinos y lo que tenemos son buscando hidroaviones todos los días, o ahora quieren apagar el fuego con drones, pero no hablan de tener campesinos y de tener gente que gestione y trabaje sobre el territorio. Bueno, estas diapositivas no es un sentido romántico. La primera que tenemos allá abajo es el cercado en La Gomera, tema que no es defendible. En Canarias teníamos que haber hecho algún tipo de concentración parcelaria, de buscar fomentar, unir las tierras, porque el minifundio es una de las lacras que tenemos en muchos sitios. El sistema de herencias y minifundio, eso que ustedes ven ahí ven parcelas que no tienen 40 metros cuadrados. Y sembrando 3 surcos de papas, cada uno en una parcela diferente. Eso es cuando La Gomera vivían con menos de 2.000 metros cuadrados cada gomero. Y encima los cultivos que tenían eran de exportación a una parte, o los que estaban en los mejores suelos o con agua, como el que ven ustedes en Hermigua. Esa es la Hermigua cuando éramos pobres, que yo no sé si ahora somos ricos, porque a la Hermigua de ahora hay que ver cómo está. Y la otra son los Machu Picchu, que ya hablo yo de Lepe, que ahora quieren hacer un congreso de paredes, que me parece bien, pero no me parece bien cuando veo que lo quieren hacer con... No se ofenda a nadie, si está algún arquitecto aquí tampoco, pero hombre, vamos a que estén los campesinos, algún campesino ahí, y a crear algún estímulo con los campesinos. Esto no es un tema solo para la foto. No estamos yendo a ver los Machu Picchu allá en Perú. Es que esto no es un tema de mucho más que la foto. Mantener ese lepe que había que ver cómo mantenerlo, habría que dignificar al que el que cultive cada pedazo de tierra ahí. Pero es más, cuando ustedes van para norte de Tenerife, en la costa de San Juan de la Rambla hay unos pedazos, no, en la costa de Los Realejos, antes del barranco de Ruiz, hay unos pedazos allí que se están cultivando. Algo habría que hacer para que esa gente que carga la piña por esas escaleras o los aguacates, crear algún estímulo porque siga manteniendo ese paisaje como parte de una cultura, de un esfuerzo, y dignificar un tipo de trabajo, o lo que pasa cuando vemos los sauces del barranco del agua. Bueno, por lo que estamos viendo es todo lo contrario de eso, no se está estimulando esto para nada.
¿Qué decirles a ustedes de los herreños esos que están esperando el camión de la leche? Esos eran los campesinos que teníamos nosotros hace 30 años. Vean ustedes qué cántaras tenían ahí y qué edad tenían esos campesinos. Esa es la historia de gran parte de lo que está pasando en nuestro campo, que nos quedan gente con 60, más de 60 años cultivando la tierra. Por lo tanto, me parece bien el planteamiento que ha hecho este año la Consejería de Agricultura, como el planteamiento que ha hecho César sobre los jóvenes, pero hay una pelea de dignificar el campo económica, social y culturalmente, porque esos campesinos no han tenido relevo generacional. O esto otro que pueden ver ustedes a la izquierda, que es una gallofa. Esa palabra que no sé si es portuguesa, la gallofa, hoy con las leyes que tenemos, con los inspectores de trabajo, es imposible que un campesino ayude a otro o que se ayuden 4 vecinos, porque aparece por ahí los inspectores a pedir documentos y tenemos a la gente pseudo clandestina simplemente para hacer una pequeña labor agraria. Por lo tanto, hay cosas en el marco legal que tienen que cambiar también en ese aspecto. Arriba ven el último pastor que yo conozco en La Gomera, de verdad. Ese. Vean ahí donde está el hombre, ahí con sus ovejas. En estos momentos hay un nivel de animales asilvestrados en La Gomera. Aquí también estaba hablando de ese tema de cabras y ya prácticamente el ganado, afortunadamente en unos aspectos lo tenemos estabulado, me parece bien el ganado estabulado, pero habrá que ver cómo volver a tener pastores, porque necesitamos el pastor sobre todo para limpiar los cortafuegos, para limpiar los bordes de las vías de comunicación, y el pastor juega un papel complementario. Y no puede ser que el pastor no tengamos en nuestros montes, por ejemplo, un nivel de pastoreo que ayude a gestionar parte del que no se puede todo gestionar con dinero o con aviones o con hidroaviones. Piensen que la única isla que ha regulado un poco el aspecto es Gran Canaria con la transhumancia. La única isla que queda transhumancia en Canarias, y ha sido porque se han impuesto los pastores de transhumancia sobre los planteamientos de los políticos que han estado en la isla, porque hasta el otro día la transhumancia en Gran Canaria la tenían también perseguida. Por lo tanto, ahí hay un tema del pastoreo que lo necesitamos como complemento de nuestra actividad agrario-económica. Esta es una máquina Made in San Miguel, hecha por León, que hizo una máquina para sembrar papas. Y la pongo ahí porque indica también la desconexión que ha tenido el mundo universitario, el mundo teórico con el mundo rural. El mundo rural ha estado muy abandonado y León preparó esa máquina para sembrar papas y hay que pensar en cómo está esa máquina para sembrar papas. Lo otro es un pasil secando higos en el hierro y de abajo ven ahí a Pedro Molina, que en paz descanse, en una manifestación peleando por el suelo agrícola de la laguna. Eso es parte de esa historia que hemos vivido aquí y que yo creo que tenemos que cada día más dignificar en ese aspecto de lo que ha significado y significa la cultura y la defensa del suelo agrícola. Y como bien decía Pedro Molina, el suelo agrícola el mejor que lo defiende es el que lo cultiva. Y cuando uno sale de la Plaza del Cristo y llega a Jardina, no digamos la Costa de Tejina o Valleguerra o tantos otros sitios, hay que ver el nivel de suelos abandonados que tenemos. Ya voy. Venga. Miren, esto es una cosa para indicar una vez más que nuestro mundo rural no es un mundo de marginales, de un mundo de gente sin iniciativa. Esto es una planta silvestre canaria cultivada, plantada y cultivada por unos campesinos. Y de esas tenemos muchas cosas. Esos lechugones eran la comida de las cabras en una isla que plantó vinagreras también, o que algunos llegamos a sembrar tederas o tagasastes, en una cultura agraria, de una cultura pegada al suelo, de observación y de valoración del suelo. Por lo tanto, ese cultivo de lechugones no lo verán ustedes en ningún sitio del mundo, o por lo menos yo no lo he visto en ningún sitio del mundo. Ese cultivo de lechugones estaba en el hierro cuando eran pobres. Y ahí quiere decir el nivel de sabiduría que ha tenido nuestra gente y cada lechugón, cada sonchum de eso era enormemente productivo para la leche de las cabras y era parte de ese aprovechamiento de recursos que tenían nuestros campesinos y que en el mundo universitario y el mundo supuestamente intelectual tenía que rescatar e incorporar como elementos de plantas cultivadas
Pasa. Esa es más bonita, que esa no... Es una pena que la luz no nos ayude mucho, pero vean ustedes que eso parece pintado, y eso se hizo cuando éramos pobres. Cuando éramos pobres se sacó muchos hables de cuevas con camellos, en otros casos en carretillas, y en otros ya de algunas huertas de las que hay ahí se llevó en camiones, porque no todo ese hable es de ahí, muchos hables del que ven ahí era de Chimichi, pero hay que ver esa cultura que tenía la gente del mundo desde la ladera de Weimar para el sur, ese mundo de aprovechamiento del jable. Y vean ustedes que el jable de aquí no tiene nada que ver con el jable de Fuerteventura que comentábamos antes, y las dos palabras las llamamos jable. O en el hierro también llamamos jable otra modalidad de piroclasta. Pasa. Ya la última. Bueno, pues, cumplí con el tiempo. Pues nada. Bueno, gracias. Ahora el segundo ponente, don Fernando López Manzanares Fernández, y después habrá un turno de preguntas. Muy bien, pues buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a los organizadores, y para mí la verdad que es un honor estar en una institución de tanto calado. Yo intentaría usar el mando. Vamos a ver si esto funciona. Nadie sabe dónde hay que apuntar, ¿no? Pues sí. ¿El otro de debajo? Perfecto. Bien. Vale, vamos a ver si funciona. Vale, bueno, yo quería empezar con un ejemplo muy concreto y enseguida Tienes dos posibilidades. O hablas muy alto o te subes al micrófono. Porque si no... Sí, pues habla muy alto. les decía que quería empezar con un ejemplo muy concreto, de una situación muy concreta, y vamos a intentar sacar conclusiones un poco más generales a partir de esto. Es una foto de una urbanización cualquiera, esta es de la isla de Tenerife, de la costa de Tacoronte, la urbanización de Tacoronte, que probablemente muchos conocen. Esto es una foto de la CAN del año 2008. Si a partir de esta foto retrocedemos 10 años en el tiempo, vamos a 1998, vemos que lo que ahora es una urbanización, antes era una finca agrícola. Eso es un ejemplo de desarrollo que hemos tenido, que no es algo negativo desde mi punto de vista. Lo que pasa es que puede llevarnos a un diagnóstico de decadencia insalvable de lo que es el sector agrícola. ¿Cómo va alguien con esto era una finca de ornamentales? ¿Cómo va a poder una finca de ornamentales competir con algo así? Eso es imposible y probablemente sería el diagnóstico correcto. Vamos, no obstante, a ampliar un poco el marco de la foto. En la misma foto aquí tenemos, a ver si soy capaz, aquí tenemos la misma urbanización, la finca que se perdió. Esto es por el Puerto de la Madera. Un poquitín más arriba tenemos otra realidad opuesta, completamente opuesta y simultánea. Son las dos mismas fotos. Estamos en el mismo periodo de 10 años. Tenemos este fenómeno que podría llevarnos a un diagnóstico de carencia insalvable, y 100 metros más arriba tenemos algo que no encaja para nada con ese diagnóstico. Esto significa que los diagnósticos sobre el sector... Bueno, esto significa una cosa, que el diagnóstico de la agricultura no puede ser único. Agriculturas hay unas cuantas, y un diagnóstico que sea todo blanco o todo negro va a dejarse cosas sin explicar. Si nos ponemos muy pesimistas,
vamos a quedarnos sin explicación para esto, porque ha ocurrido en el mismo momento. Obviamente esto puede ser una excepción, entonces vamos a ampliar otra vez el marco de la foto. Ya tenemos un buen pedazo de Tacoronte y de la laguna. Aquí tenemos la urbanización con la que empezábamos. Hay otras urbanizaciones en la zona que en este periodo también crecieron, pero también tenemos fincas de tamaño similar que han surgido ya en un pedazo, digamos, considerable de la isla. Entonces, los diagnósticos de las agriculturas de Tenerife tienen que tratar de explicar ambas cosas a la vez. No puede ser que haya desprestigio social aquí y que no lo haya 100 metros más arriba. Está pasando algo más complejo que tiene que estar incluido en el diagnóstico. ¿Por qué es importante? Claro, cada uno tiene su impresión subjetiva de lo que está ocurriendo. Hay un tercer elemento, que es este que he puesto aquí en azul, que es la planificación de uso. Detrás de cada instrumento de ordenación hay gente tomando decisiones, a veces más pequeñas, a veces más grandes, que lo hacen en base a un diagnóstico que asumen, que escuchan y asumen. Entonces, en base a ese diagnóstico deciden. Y este es un ejemplo. Esto era de una escuela de golf. Aprobación inicial, un instrumento de ordenación cualquiera, da igual. Que como cualquier instrumento de ordenación coge un diagnóstico, cree que entiende lo que está pasando y decide una serie de soluciones. En este caso, pues el diagnóstico es monocolor, es tirando a negro, ¿no? Dice: el acondicionamiento para usos agrarios es poco probable en la magnitud total de la finca. Estamos hablando de esta finca. La extensión de las transformaciones agrarias en Tacoronte y en el norte de la isla en general no abarcan extensiones tan importantes que requieren de grandes inversiones de rentabilidad incierta. Todo esto es coetáneo, lo rojo, lo verde y lo azul es coetáneo. Se escribía esto mientras pasaba esto y mientras pasaba esto. ¿Qué ocurre? Que este tercer elemento, la planificación, tiene la capacidad de convertir en realidad lo que cree que está pasando. Si el planificador cree que esto es cierto, lo convierte en una profecía autocumplida, porque efectivamente aquí ya no va a volver a ver agricultura. Entonces, por eso es importante que los diagnósticos reconozcan toda la realidad compleja, no sean, se peguen lo más posible a la realidad. Y una de las cuestiones que falta, o que de lo que tratamos que no falte, es las cosas que no encajan, digamos, en un diagnóstico muy negro. ¿Vale? Estos son todo iniciativas recientes, son de la isla de Tenerife. Yo los ejemplos que traigo son de la isla de Tenerife, pero creo que las conclusiones son más extrapolables a toda Canarias. Aquí tenemos todas iniciativas de este siglo, de estos últimos 12-15 años. Esto es piña tropical extra dulce, estos son olivos en Guía de Isora, sandías en Arico, sandías injertadas, bróteas en medianías de la Orotava, frutos rojos, estos son frambuesas, pero hay unas cuantas iniciativas de este estilo. Esto es moringa, pitaya, esto es un invernadero para canónigos de Guamasa, esto es un señor que trae bonsai para engordarlos y los trae de China, los engorda aquí y los envía a Suiza. Cactus, estos son algas, resulta que en Canarias es donde más luz hay de toda Europa, y entonces es donde más rápido crecen las algas. Esto es para farmacopea, un tipo de producciones con otro rendimiento. Esto es una explotación para parchita, todavía no está sembrada la parchita. Esto es noni, esto es guanábana, esto es aloe. Hay un montón de cosas más, de novedades que no son, digamos, tradición de aquí, pero lo que tienen en común es que son recientes, son de estos últimos años. La idea inicial que yo quería traer aquí era asegurarnos de que los éxitos no pasan desapercibidos, porque, entre otros, nos escuchan los planificadores, los que deciden qué hacer con el territorio, y ellos trabajan con modelos de la realidad. Obviamente no pueden conocer todos los sectores, no pueden estar al tanto de todo lo que ocurre. Si el modelo que tienen en la cabeza es el de crisis total y absoluta, eso se va a plasmar en instrumentos de ordenación, y entonces tenemos un problema grave. Entonces, primera idea, que los éxitos, el riesgo que tenemos de que los éxitos pasen desapercibidos.
Intentando cuantificar el asunto, esta diapositiva tengo todavía que actualizar los datos del nuevo mapa de cultivos, pero la idea, aquí tenemos 3 ediciones del mapa de cultivos de Tenerife, años 2000, 2004, 2008. El que tocaba por aquí se lo llevó la crisis, pero el siguiente ya tenemos los datos. Sí, entonces, el dato general, en la superficie total cultivada de la isla, pues da la impresión de un vaso que se vacía, ¿no? Es como que algo se mantiene y algo se pierde. Y claro, eso nos lleva a decir, ¿y lo que se pierde? ¿Por qué se pierde? Pues si se pierde es por cuestiones negativas todas ellas, ¿no? Nada positivo. ¿Qué sucede? Claro, esto es una tecnología SIC, son parcelas que sabemos cuál es cada una, podemos ir a ver la historia de cada una de las parcelas que hay aquí y, por ejemplo, buscarla aquí y buscarla aquí a ver qué ha ocurrido. Y entonces lo que nos encontramos cuando hacemos eso es que hay una parte importante de la superficie cultivada que no estaba en años anteriores. En un periodo de 8 años nos encontramos con que hay aproximadamente un cuarto de superficie cultivada que tiene menos de 8 años de antigüedad. Entonces, lo que ocurre es que si no tenemos en cuenta lo que entra, entonces sí, la dinámica del sector pues va a probar marisco, como se suele decir, ¿no? Si no tenemos en cuenta los éxitos. Si tenemos en cuenta los éxitos, pues de hecho el último mapa de cultivo, Gustavo, corrígeme si me equivoco, ha frenado esta tendencia a la baja, no sabemos si es que llegó mucho más abajo y ahora está subiendo o está estable, en fin, estamos más o menos a la misma altura. De hecho creo que metí por aquí, bueno, la cuestión es que toda esta superficie que se sale que ha entrado, que tiene poca antigüedad, se queda sin explicación porque necesita explicaciones positivas y es en lo que queríamos incidir. Este era el intento de actualización, Gustavo. Esto es la superficie cultivada del último mapa de cultivo de Tenerife y esta es la parte cultivada en 2016 que no era tal en 2008. O sea, esto es un 16% más o menos que podríamos añadir aquí debajo si quisiéramos comparar desde el principio del siglo hasta 2016, estaríamos hablando de un 30 y pico % de superficie nueva. Bueno, esto es un pequeño esquema aproximado de nuestros cultivos de exportación a lo largo de los últimos siglos. Lo pongo porque hay una idea que surge de estos datos que por cierto están abiertos a cualquier aportación, son aproximados en la medida de lo posible, se trata de dar una idea de lo que ha ido pasando. Lo que sale de aquí es que ningún éxito es permanente, aparentemente nada dura para siempre, todo acaba cayendo y de hecho los motivos por los que las cosas suben o bajan no siempre están en nuestra mano, pues controlarlos, de hecho casi nunca están en nuestra mano controlarlos. Por ejemplo, vamos a centrarnos en el tema de la cochinilla. ¿Qué pasó aquí de repente? Pues ahí, entre otras cosas, porque nada tiene una sola explicación, pero ahí hubo una plaga que fue la epidemia de la maleza que destruyó las plantaciones de Honduras, de Guatemala y de México y nos dejó el mercado internacional para nosotros. Y entre eso y nuestro saber hacer, pues esto despegó. ¿Qué pasó ahí? Más bien, ¿qué pasó aquí? Pues la Expo Universal de Londres, llegó allí un señor que había conseguido sintetizar los colorantes con un procedimiento químico, catabú. La cochinilla era para un tinte que no existía, cuando hubo una alternativa, pues, cosas que ocurren, el mundo gira y en cada vuelta pues, hay ganadores, hay perdedores y esas cosas pasan. Es bueno tener presente esto, ahora les cuento por qué. Es interesante, quizá el momento más negro, yo no soy historiador y no sé si hay consenso al respecto, pero parece ser que finales del 19 fue pues, el momento más oscuro para nosotros. Y en esos momentos pues, es interesante ver qué se decía, qué se intentaba, qué se discutía. Y eso lo sabemos porque están las actas de esta casa, de la Real Sociedad Económica. Yo lo leí en un libro, Osvaldo Brito lo comentaba en el libro de Noticias de la Historia de Canarias.
En esos momentos tan oscuros, pues a lo que se intentaba era, esto sirve para ver lo difícil que es imaginarse las alternativas de reemplazo. Pensar que puede funcionar es algo que no va a salir de la cabeza de nadie. Eso se faltan muchos emprendedores intentando muchas cosas, algunos lo consiguen, por ahí se avanza. Porque teóricamente lo que se intenta es, bueno, esas son las ideas que se manejaban en aquel momento en el que hacían falta como nunca, porque el sector agrícola era el sector económico principal. Y ahí se hablaba de intentar reestructurar la producción de cochinilla o protecciones para determinados cultivos o revitalizar cultivos anteriores, la vid o alguna idea nueva, volver a la cría del gusano de seda, intentarlo con el café, etc. Lo que ocurrió en la realidad fue otra sorpresa, por supuesto, que fue un desarrollo inesperado del transporte marítimo que permitió llegar con plátanos, con tomates a Inglaterra y despegaron una serie de cultivos en absoluto previstos por nadie anteriormente. Entonces, esas son lecciones interesantes a la hora de ver, de afrontar las crisis de los cultivos. Y esto lo planteo para presentar una diferencia importante entre lo que es política territorial y lo que es política sectorial. En política sectorial se trata de hacer lo posible por salvar pues lo que sea, la papa está en crisis, o el tomate está en crisis, o la cochinilla está en crisis, o la cría de gusano está en crisis, pues ahí está la política sectorial intentando hacer lo que sea. Pero la política territorial, los instrumentos de ordenación, la planificación, los planes generales, las directrices, si se hacen, no va por ahí. Es como la última línea de defensa. Aquí no se defienden cultivos concretos, aquí lo que se trata de defender es el suelo. Si un cultivo cae, pues cayó. Ya hará la política sectorial lo que pueda. Trabajar aquí es intentar que el suelo no se pierda. Si será la papa, o será el tomate, o será lo que sea lo que caiga, la historia nos dice que todo acaba yéndose a la bola. Y lo importante es que cuando algo cae, que haya territorio para que los innovadores, los emprendedores puedan intentar cosas nuevas y haya una base territorial. Eso es lo que intenta proteger la política territorial. Eso es a lo que tiene que ir las directrices de ordenación del suelo agrario. Cuando se analiza un plan general o cuando un plan insular, tiene que centrarse en ese tipo de cosas, tener presente las lecciones de la historia. Estas son las cosas importantes en las que hay que fijarse a la hora yo quería centrar la charla en cuestiones territoriales, y las cuestiones territoriales quería marcar un poco la diferencia con las cuestiones, digamos, más sectoriales. Esa era la idea. Otra idea importante para nosotros es cómo mirar un abandono agrícola. La idea más fácil, más inmediata cuando uno ve un abandono es la prueba de que no es competitiva la agricultura, de que no se le puede sacar rendimiento. Aquí tenemos 4 ejemplos con sus años, vamos a poner 3 de ellos. La idea es llegar a pensar si efectivamente, cuando vemos un abandono, pensar si eso es un fracaso agrícola o no, porque al lado de cualquier abandono suele haber algo que no encaja, ¿no? Aquí hay cultivo, aquí hay dejable, aquí hay cultivo, aquí hay cultivo. Avanzamos un poco en esas fotos, todas esas fincas se han puesto en cultivo. Entonces, la idea cuando se miran los abandonos que no se ponen en cultivo, nos interesa cambiar el chip. Que la gente diga, yo, municipio X, si no estoy consiguiendo atraer a los innovadores, no tengo que pensar que la agricultura es una ruina. Lo que tengo que pensar es que estoy haciendo yo mal para no ser capaz de atraer a la gente que está buscando por dónde crecer, que los hay. Entonces, ese cambio de actitud hacia el abandono, esa lectura contraria de decir, ¿cómo es posible que yo no consiga que nadie venga aquí a cultivar? Con la falta que hace a muchas empresas crecer y que no encuentran suelo por donde. Eso es un aspecto fundamental, cómo interpretar correctamente el abandono agrícola. Esto es una recuperación reciente, esto es desde el Roque de Jama, San Miguel, obviamente, bueno, una finca grande, pero siempre nos encontraremos lo que yo creo que se podría llamar la huella del hambre en el territorio. Hay bancales, hay sitios a los que se llegó
en una situación que hoy es absolutamente inimaginable. Llegar a cultivar los límites a los que se llegó, no está demostrado que eso se pueda cultivar si no es en una situación absolutamente negra. Entonces, esto se ha recuperado, no creo que sea justo. Vamos a ver, decir que la agricultura está en crisis porque no se llega a estos límites, porque hay que ser consciente de por qué se llegó a esos límites. Bueno, aquí tenemos un reto. Esta es una de esas zonas abandonadas. Esto es en medianías de Fagnia, bancales abandonados de unos 2 metros de altura, y aquí pues a ver cómo se pone esto en cultivo, ¿no? Es difícil de imaginar así a priori si uno intenta en un despacho decir, bueno, ¿cómo conseguimos nosotros cultivar esto? Luego la realidad te sorprende, vamos a poner la foto entera, y claro, a lo mejor te encuentras con que la recuperación del abandono no es como te la habías imaginado, no la lleva a cabo la misma persona que abandonó, ni para el mismo cultivo, ni con la misma escala, ni es una cuestión complicada. He buscado el caso más burro que encontré para ponernos en una situación de decir, bueno, ¿qué lado prefiero? ¿No? ¿Qué lado me gusta? Aquí tenemos dos cuestiones, el factor obra, digamos, aquí esto está en obras, y las obras es lo que tiene. Si uno reforma el baño de su casa, si te metes en el baño cuando está toda la alicatado en el suelo, dices, me voy a lavar los dientes yo aquí. Uno tiene que imaginarse la finca terminada. Es la misma finca, son los bancales que se están construyendo, que aún así pues tampoco esto te refleja lo que es, como cuando hacen un parque en una ciudad, esperan 10 años a que la planta crezca para que aquello parezca lo que es. Por suerte, esto es en Omonatose. El mismo promotor que hizo esto lo hizo también en los años 80, un poco más arriba del kilómetro, sube unos 2 kilómetros, y se encontró lo mismo hecho en los años 80. Entonces puede imaginarse cómo queda eso con el tiempo, ¿no? Esos son bancales igual, de taludes de 9-10 metros de alto. Y entonces, ya más o menos para poder juzgar qué lado nos gusta más, también por ser justos, esto habría que decir, esto es una estructura de bancales de 2 metros para probablemente 1920 o 30 o 40, para exportar papas, que se llevó por delante una estructura de bancales anterior de 50 centímetros de cereales para autoabastecimiento, que a su vez se llevó por delante un terreno natural de escobones, bagos, tierneras, tabaibas, etc. Con el tiempo lo que tenemos son escobones, bagos, vinagrera, tabaibas, en los taludes, naranjas del país, vino blanco del país en la misma finca, y bueno, y la finca que se está haciendo pues más o menos para lo mismo, viña, aguacate, naranjo, etc. Entonces ahí tenemos un reto territorial, es decir, qué lado preferimos, si es que somos capaces de que esto se cultive tal como está, si lo tenemos así, siendo conscientes de que esto no es terreno natural, esto es lo mismo, con más medios, para conseguir autoabastecimiento, producto local, etc. La finca sigue avanzando, ahora ya está de hecho sembrada de viña, esa huerta en concreto, pero bueno, ahí tenemos un reto que es que la recuperación de los abandonos quizás no es como nos la imaginamos o como nos gustaría o algunos. Bien, aquí tenemos otra recuperación, esta es de la finca inicial, unos bancales antiguos. Claro, está ese elemento por el que hay que pasar por el que pasa mucha gente que entra a cultivar. Esto fue una iniciativa en su momento más bien romántica, un señor que quería tener su viña antes de fallecer, hizo aquí una inversión muy importante, él murió, pero dejó la finca hecha, y la finca hecha pues cambió de manos enseguida, y aquí entró gente a llenarnos las neveras de lechuga, pasando por esa cosa desagradable que es destrozar lo que había antes. Las obras son necesarias, si no queremos esto no tenemos lo otro, en muchos casos, ¿no? Hay situaciones en las que sí. Bueno, la normativa es otro elemento fundamental desde el punto de vista territorial para la agricultura.
ha habido una tendencia a decirle al agricultor qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, a partir de todos los parámetros imaginables. Estos son recortes de planes generales, no me acuerdo de cuál, pero bueno, es un asunto que está bastante criticado en la ley del suelo, en el preámbulo, y magistralmente resumido desde mi punto de vista por una viñeta que usaba don José Montaser, el director del Parque Rural del Bajo Llobregat, diciendo que estamos intentando hacer decoración de interiores con el campo. Probablemente no, el suelo urbano tiene mucho sentido poner alineaciones y demás, por eso no habría ni una calle recta, pero en el suelo rústico llegar a lo que se llegó, pues bueno, en parte es lo que ha provocado la nueva ley del suelo y probablemente todo esto caerá por su peso porque está por los objetivos de la ley del suelo. La idea es que la normativa tiene que basarse en la confianza en las iniciativas agrícolas. No solemos arrepentirnos de las iniciativas agrícolas pasadas las décadas y se han hecho cosas arriba. Por ejemplo, son de las transformaciones más fuertes que se pueden hacer y ahora tratamos de que el hincho no se pierda, ¿no? Pues no solemos arrepentirnos. Yo no sé qué altura tiene este muro, no es que tenga 7 metros, pero es que no afea el entorno, al contrario, lo mejora. Eso de ponerle la altura al muro es un mantra que parece que va a resolver algo y realmente pues más valdría confiar en la iniciativa del agricultor, que suele hacerlo bien. Bueno, otro aspecto importante es la pata ambiental de la actividad. Ahí tenemos una foto de la costa sur, está la zona de la Galleta y algunos núcleos urbanos encima. Podemos analizar la sostenibilidad de la actividad y decir, pues oiga, es algo inexcusable, hay que hacerlo. Esto genera problemas, que básicamente, bueno, puede haber sobreexplotación, puede haber contaminación de acuíferos, desde luego fragmentación de hábitats, es un cambio fundamental, es un cambio drástico del entorno natural. Lo que es necesario es, además de hacer esto, de analizar la sostenibilidad de la actividad, hay que analizar su papel en la sostenibilidad del conjunto. Y entonces ahí aparece otra serie de parámetros que si no los miras, pues aquí solo le caen palos, pero si los miras, pues a lo mejor la cosa se ve diferente. Por ejemplo, la gente de aquí compra pinocha y paga 330 euros, creo que está el remedio de pinocha. Que no lo hace para limpiar el monte, lo hace porque es bueno para su cultivo y eso ya pues lo cobrarán en el producto final, pero bueno, eso hace que sea interesante para otras personas ir al monte a recoger pinocha y llevarse a esta gente por ese precio. Y el monte pues acaba más limpio de manera indirecta, pagándolo además a un señor de la península cuando compra la plata en Canarias. Que a mí comprar un turrón de Gijón, no es que sea aprovecharnos de él, pero que es un agrosistema que se pone en pie sin que lo haya pensado nadie. Eso es una cuestión de iniciativas que van enganchando unas con otras y tenemos aquí una pequeña joya ambiental que sea bonita, pero que se riega con agua regenerada, que si no se riega con agua regenerada, ¿a dónde va esa agua regenerada? Y si no se compra pinocha o no se compra estiércol, pues tenemos otros problemas de gestión de residuos para todo, porque los residuos vienen de donde vienen. Entonces cuando uno amplía el marco, entonces claro, se da uno cuenta de que esto más vale no cargárselo. No lo hemos puesto en pie nadie pensando. Lo que sí podemos hacer es cargarlo, eso sí lo sabríamos hacer. ¿Cómo nos lo podemos cargar? Pues muy fácil. Por ejemplo, vamos a exigirle, estos son también recortes de planes generales, pues la superficie máxima de cubierta que no sea más de 2 hectáreas. Este invernadero tiene 12 hectáreas, habría que partirlo en 6 y ponerle árboles en medio. ¿Qué arregla eso? Pues no sé, porque el paisaje es subjetivo, entonces pues ahí habría unas líneas de árboles. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, esto es una empresa económica. Aquí, si tú partes esto en 6, cortas los riegos y luego tienes que estar pasando de módulo en módulo, aparte de que la superficie la reduce, desoptimizas las labores agrarias,
Es una cuestión que a nadie se le ocurriría hacer, por ejemplo, con un restaurante. Es decir, vamos a cortarlo en 6 y que el camarero vaya por fuera con la bandera. Eso no se le ocurre a nadie con cualquier otro negocio. Pero aquí, bueno, pues se nos ha ocurrido, ¿no? Lo que podemos conseguir, o sea, el paisaje no sé si va a mejorar porque los árboles son tan extraños a este entorno como el plástico. Lo que sí podemos conseguir es que este señor se aburra y abandone. Y si abandona, entonces diremos, pues es que tenía cosas buenas también. No era bonito, pero tenía cosas buenas. Otra manera de cargárnoslos es, pues bueno, urbanizaciones que han salido de repente tras la lluvia sin mucho sentido, les ponemos un retranqueo a los invernaderos, aléjese de aquí 50 metros. Claro, entre unos y otros, este tema, bueno, esto ya ha quedado un poco obsoleto porque el plan insular, pues la RH, ya veremos, pero bueno, que somos capaces de cargarnos el agrosistema, tanto por motivos ambientales como por motivos urbanísticos, y si nos lo cargamos, entonces aparecerán los problemas de las contribuciones ambientales positivas que no suelen tenerse en cuenta en el plan general que pone este tipo de medidas, porque quizá no entra en su ámbito de competencia que se limpie el monte de otro municipio o que se llegue por el agua regenerada que se genera muchos kilómetros más allá. Bueno, para terminar, me gustaría plantear que la agricultura realmente es las agriculturas de Tenerife, y desde un punto de vista territorial, intentando ponerle números. Aquí tenemos dos tipos, dos columnas diferentes, ¿no? Tenemos un tipo de agricultura por aquí, otro tipo de agricultura por allá. No compiten entre sí. Su peso territorial, bueno, el dato que tenemos es de la encuesta rural, que nos dice que la mitad de la superficie agrícola cultivada, este dato por cierto también hay que actualizarlo, está ahora en 18.200 por ahí. El 50% de esa superficie pertenece a explotaciones de más de 10 hectáreas y de hecho el 20% pertenece a explotaciones de más de 50 hectáreas. Las explotaciones de menos de 1 hectárea son el 15% del total de la superficie agrícola cultivada. No suele ser el esquema de minifundio que tenemos en la cabeza, pero territorialmente es así. La cuestión es que los problemas de este lado son diferentes a los problemas de este lado, porque esta gente necesita crecer, todo esto son fincas nuevas, estas de fresas en Weimar, esto lleva tiempo, pero están entrando en otras ideas, estas de olivos para exportación, con los bancales con parchita, esto es hortícola de hoja. Los problemas que tiene esta gente son muy diferentes a los de estos, y no compitiendo entre sí, sí compiten por la atención del planificador. Es decir, ¿qué pasa cuando se intenta crecer y no te dejan? Pues eso es una preocupación de esta esquina, y no tanto de esta esquina, que los problemas son otros. Bueno, pues sí, hay sitios en donde o no hay agua, o si pones algo te lo roban, o no hay gente, entonces se trata de no dejar desatendido a ninguno de los lados, ¿no? En general, los obstáculos territoriales para crecer son más graves para esta gente. La atención que uno ve en los planes generales está quizá con más peso en este otro lado, y cualquier aspecto que, no vamos a entrar en detalle porque estoy pasando el tiempo, pero cualquier aspecto que se quiera analizar depende de qué agricultura tenemos en la cabeza y si la tenemos todas las agriculturas diferentes, o si estamos pensando en una en concreto. Si estamos pensando en este lado, no es lo mismo hablar de autoabastecimiento que si estamos pensando en aquel, porque estos productos, estas fresas, pueden estar en la nevera de cualquier casa de la isla, o la lechuga, la seguridad, y exactamente igual. O sea, autoabastecimiento aportan todos, los problemas son diferentes. Y esta sí que es la última ya. Hay algunos retos recientes territoriales que hay otros usos. Es interesante, la producción de energía, pues, otro aspecto clave para una isla, es algo, autoabastecimiento energético, pues, es algo que no se puede dejar de lado, y en general son bastante compatibles, en general, salvo que hayan justo encima, ¿no? Entonces es algo que siempre hay que tener presente. Es compatible, es interesante, es algo que hay que promover,
y únicamente que no coincida que, oye, pues que la zapata del aerogenerador esté en una finca de viña, ¿no? Porque entonces sí se compite. Y como esto es algo que está generándose, que va más pues, bueno, como último reto territorial de la actividad. Bien, eso era lo que... Bueno, como verán, el ciclo promete. Hay un cuarto de hora por si alguien quiere hacer preguntas. José Joaquín. Buenas tardes, buenas noches casi. Felicitar primero a la económica y a su director por el siglo, que me parece efectivamente que muy bien dicho. Felicidades también a Vladimir y a Miguel por la dirección, al gobierno de Canarias por incluirlo en su PDR, yo creo que es importante generar el debate, y a los dos conferenciantes de hoy, al compañero Vladimir por siempre esa lucha por la dignidad del agricultor, ¿no? Pero no como un elemento del paisaje, sino como un agente económico, que en definitiva es lo que es. Y por supuesto a Fernando, porque bueno, una vez más demuestra lo riguroso que es en el diagnóstico, que es tan necesario el diagnóstico para la toma de decisiones, ¿no? Posiblemente en el pasado se cometieron muchos errores porque no había un diagnóstico. Sin embargo, y la pregunta era para Fernando precisamente, porque me pareció entender en una de las diapositivas que una cosa era efectivamente el razonamiento o la planificación sectorial y otra bien distinta era la planificación territorial. Y no sé si entendí mal. Si entendí mal, disculpa, y si entendí bien, pues, discrepo del razonamiento. Yo creo que tienen que ir de la mano. Ejemplos que ha habido en Tenerife particularmente de abordar de forma conjunta la planificación sectorial y la territorial, creo que nos han llevado por el buen camino. Recuerdo, por ejemplo, el plan estratégico de Tenerife y luego el PIOT de hace muchos años que bueno, fueron casi de la mano, o fue primero la planificación sectorial y luego se buscó el instrumento territorial para que ese modelo de isla que el Cabildo entendía que era el adecuado y que se sometió también a debate público, se pudiera llevar a cabo, ¿no? Y luego uno que yo viví personalmente, que fue la planificación hidrológica, que inicialmente había un montón de instrumentos diferentes y al final se unificaron en un único instrumento que abordaba de forma conjunta la planificación sectorial y la planificación territorial, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, tu opinión particular, en el momento actual, donde la realidad agrícola es tan heterogénea en la isla de Tenerife y en Canarias, porque tenemos la agricultura tradicional y tenemos la agricultura moderna, de primor, no tanto de exportación, a veces sí, ecológica, etcétera. Bueno, pues todo lo que hay en avances, ¿no deberían ir de la mano la planificación sectorial? ¿Qué agricultura queremos para las islas y cómo debemos articularlas desde el punto de vista territorial? Sí. Gracias. Gracias. A ver, esto está encendido, ¿verdad? Vale. Sí, vamos a ver, por supuesto que tienen que ir de la mano. De hecho, yo creo que son complementarias, la política sectorial y la política territorial. Lo que yo he intentado decir es que la política territorial quizás se ha quedado un poco atrás, en el sentido de que no hemos tenido, a lo mejor, o sea, la tendencia ha sido más a política sectorial. Por ejemplo, la definición de las ARH del plan insular, pues hacían referencia a si eran cultivos de primor o de exportación, eso es algo que realmente siempre la realidad nos va a sorprender. No sabemos qué es lo que se va a cultivar en la costa de Guía de Isora, si va a ser exportación o va a ser producto local. Lo importante es tener algunas parcelas, algunas bolsas de suelo en las que lo que quede claro es que su destino va a ser producir alimentos, sin entrar en una discusión mucho más profunda, mucho más rica, mucho más amplia, mucho más complicada, porque ya se mete dinero, subvenciones, POSEI o no POSEI, en una cuestión territorial en la que de lo que se hable es de la competencia entre diferentes usos del territorio. No que si es papa o que si es agricultura ecológica o que si es exportación o no exportación, sino simplemente una cosa mucho más básica, más elemental y desde mi punto de vista más importante, que ha faltado, que es decir,
necesitamos bolsas de suelo en la que la prioridad sea producir alimentos y nada más. Es decir, por ejemplo, Ley del Rincón, que no plan especial, Ley del Rincón, 6 artículos o menos, no lo sé, que simplemente decían, pues aquí no se urbaniza, punto pelota. Y se obra el milagro, o sea, dices eso, paso atrás y a observar, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero con política territorial, nada ambicioso, nada complicado, nada de intentar elaborar qué es lo que hay que hacer o no hacer, simplemente destino del suelo, un destino claro del suelo, allá donde no se moleste a otros usos. Eso es política territorial. Hay instrumentos de ordenación que parecen planes de inversiones, que parece que te dicen, oiga, ponga usted aquí una cooperativa o ponga una bodega o ponga, además, esos son casi decisiones económicas, empresariales. Eso es política sectorial, que hay que hacerla, por supuesto. Es una cuestión de combinar ambas cosas. O sea, falta el decir, no me voy a meter en ningún charco. Hace falta producir alimentos en la isla, si es que lo queremos, ¿no? Porque eso es una decisión, se puede decidir importarlo todo, es una decisión, ¿no? Pero si queremos que aquí se pueda producir alimentos, pues la conclusión lógica es que hay algunas bolsas de suelo en las que habrá que decir que el destino es agrícola y nada más que agrícola, ¿no? Y punto. Porque ya entrar en otras cuestiones pues ya es bastante más complicado. No sé si me he explicado. ¿Quieres compartir? No, pero comparto. Bien. Por favor, pediría un favor, la pregunta corta y la respuesta corta. Oído decir. Gracias por la... lo intentaré. Bueno, yo voy a... Don Blandiviro, a ver, para usted fue consejero, ¿cuánto tiempo? Usted lleva agricultura también, ¿no? Más medio ambiente, claro, país donde... bueno, entonces, en base a eso, en lo que usted estuvo, ¿qué soluciones se dieron a toda la problemática esta que usted está exponiendo? ¿Qué soluciones dio y qué es lo que ha pasado entonces para que la cosa esté como esté? Y en todo caso, ¿qué solución daría usted ahora a la problemática que ha planteado? Quisiera oírlo, claro, sí. Bueno, en primer lugar, en la época que estuve en el Cabildo, que fueron 15 años o 14 años con responsabilidades políticas, el tema principal que entendíamos en la isla, o que yo tenía en la isla, era dos. Uno, el de los residuos, de Arico, que se hizo una instalación allí en la que falta solo una instalación final, del polémico tema de incinerar o no parte de los residuos. Y el otro fue el tema del monte. Y en el tema del monte se incorporó en ese periodo 2 municipios de la isla de Tenerife que no tenían monte público, Buenavista y Fania. Le dejamos un patrimonio de monte público y en el caso de Buenavista ya estaba repoblado y se está recuperando la finca Borico o la finca La 7, pero en el caso de Fania se hizo repoblación. Y en ese mismo marco, con anterioridad a mí también se había hecho una parte de compra de suelo, pero se actuaba sobre el próximo 30 millones de metros cuadrados de suelo y se retiró una parte de los pinos insignes de la isla, que aún quedan en la parte de la Victoria y en algo de Tacoronte y en el Valle de la Orotava, pero la gran parte de los pinos insignes. Pero como yo no vengo a presentar el recorrido que hice en esa época, sí entendí en esa época que el tema ambiental entra en lo que acaba de plantear Fernando sobre algunos aspectos. Teníamos que buscar integrar, acercar a los agricultores con la gestión ambiental. Pero teníamos y tenemos unas leyes muy hechas de laboratorio, muy hechas en los despachos urbanos, con unas limitaciones de los usos del territorio, donde declaramos el 50% de la isla como espacio protegido, aproximado al 50%, sin ninguna contraprestación económica para ese espacio protegido y, lo que es peor, sin presupuesto para gestionar ese espacio protegido. Y entonces ahí entramos en temas de lo que llaman ahora de manera los abogados, y estamos en un lugar público, en un lugar abierto, en un tema de incumplir algunas leyes
como nos ocurrió con el caso del puente del Barranco del Río, que en nombre de la protección no nos dejaron hacer el puente, pero cuando se limpiaban las galerías de Tenerife, las pocas que se estaban limpiando, que se llegaron a estar limpiando en la época mía hasta 15 o 20 galerías, decíamos, llévense los escombros a vertedero autorizado. Y ahí entramos en el planteamiento que acaba de hacer Fernando, y siguiendo lo que me plantea el director, tengo que ser más corto. Entonces, sabiendo que no había vertedero autorizado, ni que llegaba el camión a la puerta de la galería. ¿Me entiende? A ese nivel ha habido veces que estar en política y mojarse y comprometerse en política, que eso tuve la suerte de no verme ante un juez. Pero ahora lo puedo decir, o creo que ahora se puede decir. Pero hay que hacer leyes que sean para la gente, para vivir en el territorio donde el medio ambiente y la vida de la gente convivan. Y eso no es prevaricación ni es hacer leyes separadas de la gente. Y la segunda pregunta de qué solución tendría usted ahora para los problemas que plantea. La primera solución que creo ahora mismo es una solución cultural, por eso estamos aquí esta tarde. Yo creo cada día más en la cultura de la gente. Y lo tenemos difícil, porque la gente vive ordeñando el WhatsApp todo el día y lo tenemos difícil para comunicarnos con la gente. Es decir, y lo tenemos difícil hasta con nuestros hijos. Es decir, el tema ahora mismo, el debate cultural que tiene este pueblo, es un pueblo urbano cargado de derechos y yo no sé si con algunas obligaciones, pero tenemos que hablar de eso, que el medio ambiente no es un tema de alegatos urbanos, de cómo cuidamos cada bichito, cada plantita o cada perrito. Usted pone ahora unos sachos en la calle Castillo y los regala. Y yo no sé si usted tiene suerte que se le lleven en algún sacho a lo largo del día. ¿Con pilas o sin pilas? Buenas tardes a todos. Felicitar a los ponentes, pero quería hacer una aportación, un comentario no tan amable como el de Fernando, pero me gustaría hacer una aportación. Yo creo que el diagnóstico sectorial en el sector siempre ha existido. Probablemente lo que no ha habido es un documento que lo plasme y, lo más importante de todo, que alguien le haga caso. El problema que tenemos en general en Canarias y en otros territorios, pero en Canarias en concreto, es que la planificación territorial no ha tenido en cuenta el sector primario. Ni ha tenido en cuenta esos diagnósticos porque en algunos casos no estaban plasmados en un documento, pero sobre todo porque no se ha contado con el sector y mi opinión, y yo personalmente hasta me gano enemigos, lo vengo diciendo, la planificación territorial, el suelo rústico, el sector primario, lo tiene que planificar quien sabe de la cosa. El problema está en que se ha planificado con un desconocimiento tremendo de lo que ocurre en el sector, de las necesidades del sector y de cuál es el mejor suelo en la isla, que las directrices lo dicen claramente, hay que hacer un inventario de la capacidad agrícola de los suelos para preservarlo del proceso urbanizador. Aquí en Canarias se ha ido, pues bueno, por los intereses, no sé cuáles, o todos los tenemos identificados, recalificando el mejor suelo agrícola. Porque probablemente, la exposición que hacía Fernando, mucho suelo agrario va a desaparecer porque técnicamente no es viable económicamente. Esas laderas, esas pequeñas huertas, o las reconvertimos con movimientos de tierra y las hacemos rentables desde el punto de vista económico, por supuesto, o las vamos a abandonar. Mi opinión es que aquí en Canarias la nueva ley creo que ha logrado algo de romper con la anterior ley, que lo que hizo fue encorsetar el desarrollo del sector primario, es concienciar a la sociedad que el sector agrícola es un sector económico como otro cualquiera, que el paisaje es una cosa bucólica, que en unos casos las podremos preservar porque tiene un valor paisajístico, porque está integrado dentro de un parque rural y hay factores dignos de protección en su conjunto, pero a la sociedad hay que mentalizarla que la agricultura es una actividad que cambia, el paisaje cambia. Hoy cultivamos plátanos, mañana probablemente estaremos cultivando un cultivo agroenergético o algo que nos da a comer porque descubrimos otras posibilidades por la coyuntura económica del país, del planeta, de Europa, los transportes, etcétera, etcétera. Y yo en una cosa, Fernando, sí que discrepo, es decir, la agricultura
es una necesidad, no que queramos nuestros políticos preservar. Probablemente opinas igual que yo, pero me dio la sensación de decir qué es lo que quieran los políticos. Yo creo que hay que mentalizar que el suelo agrario hay que protegerlo aunque esté abandonado, porque una recalificación de suelo, una urbanización, eso tiene un coste de oportunidad tremendo, que nadie lo valora, y es que no lo volvemos a cultivar. Y hay una cosa que se llama soberanía y seguridad alimentaria, que todos hemos oído hablar, y esa soberanía y esa seguridad se consigue precisamente preservando el suelo agrícola, aunque esté abandonado. Las muestras que dio Fernando son muestras claras de suelo que se incorpora, que era agrícola pero se transforma. Hay que permitir esa transformación y dejarnos de cuestiones que tanto el planeamiento como la ley anterior, como los planes generales, están normalizando técnicos que no entienden del sector. Y lo que están poniendo es limitaciones a la altura de los muros. Todos los ejemplos que tú pusiste de transformación de suelo improductivo y que se está atendiendo, ninguno cumple normativa. Yo los conozco, todos los que han pasado, todos tienen expedientes abiertos en la Agencia de Protección del Territorio, porque ninguno obtuvo calificación territorial. Y sin embargo, estoy contigo, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué paisaje? ¿Quién interpreta el paisaje agrario? ¿Quién lo conoce? ¿O simplemente un observador que le gusta más o menos, pero no tiene conocimiento para juzgar si hay calidad agraria en ese paisaje? Era esta aportación la que quería hacer, es decir, mentalicemos a la sociedad que es necesario que el campo se transforme y cambie. La semana pasada, perdón, un segundo nada más. Un segundo, por favor, porque hay más tiempo. Nos enteramos, nos viene la noticia que en Almería, que es un mar de plástico, los urbanistas quieren recalificar el suelo y ponerlo como suelo industrial, porque entienden que allí se hace industria agrícola. O sea, estamos llegando a un nivel de desconocimiento tan grande que se ponen invernaderos, bueno, porque es que da de comer a una gran parte importante de Europa y por lo tanto hay que asumirlo. Muchas gracias por esa intervención. Marisa. Comentario que coincido totalmente con Vladimiro, que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a nuestros agricultores que a lo largo de la historia, en unas condiciones, me estoy refiriendo a la zona más árida de nuestro archipiélago, en unas condiciones extremas hayan desarrollado unos agrosistemas tradicionales que son conservadores de suelos y agua y son sostenibles. Yo entiendo que en un momento determinado, con el desarrollo del turismo, pues que se fueran abandonando estos agrosistemas en secano, se fueran abandonando sobre todo la gente joven y se quedaran pues para cultivos de fin de semana o para gente mayor. Pero las cosas han cambiado. En este momento empieza a haber agua, empieza a haber nuevos recursos hídricos no convencionales, agua desalinizada y agua regenerada. Esto puede permitir, y de hecho ya en algunas zonas de nuestro archipiélago, de nuestras zonas áridas, está permitiendo que se pueda competir incluso la agricultura con el sector turístico. Ahora bien, esto hay que hacerlo bien de una forma adecuada, utilizando pues una calidad y un manejo de estas aguas de forma correcta. En los próximos días, pues, cuando me toque intervenir, les expondré qué es lo que está pasando con algunos de estos agrosistemas sometidos en este momento a riego, que de ser sostenibles están empezando a dejar de ser sostenibles. Yo, muy breve, yo creo que parte de, como decía, desde la Consejería estamos muy contentos con el acercamiento y la innovación que los jóvenes están produciendo en el sector, pero creo que parte de que los jóvenes se acercan al sector tiene que ver con la motivación y con pintarles un futuro más rosa que un futuro negro. Comparto los diagnósticos que se ha hablado desde el punto de vista de la ordenación, pero creo que el mensaje ahora tiene que ser un mensaje positivo de ilusión y de motivación para que la gente se acerque al sector. Y creo que es no porque tengamos que dar ese mensaje, sino porque los miembros que tenemos para hacer el sexto hoy son esos. Tenemos que reconocer que desde el punto de vista de la ordenación y de la normativa estábamos en un lado, estamos en el blanco y ahora mismo estamos en el negro. No se ha tenido en cuenta agricultura nunca para ordenar el suelo, pero estamos en un momento donde agricultura pinta mucho hoy desde el punto de vista del suelo agrario.
La ley del suelo fue una ley donde la Consejería de Agricultura tuvo mucha participación con la Consejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, pero una participación de la mano del sector agrícola. Muchas de las cosas que nosotros, desde la Consejería de Agricultura, introducimos dentro de la ley del suelo, muchas de las cosas las negociaron los sindicatos agrarios, las organizaciones agrarias, con el resto de grupos parlamentarios, consensuadas con nosotros. Y nosotros hicimos nuestro trabajo y ellos hicieron su trabajo. Es decir, que los avances que tiene la ley del suelo son avances no conseguidos por la Consejería, no solo conseguidos por el Gobierno, sino conseguidos por los agricultores y ganaderos. Y también, por otro lado, la ley del suelo ha conseguido las 140.000 hectáreas de suelo agrario que tenemos hoy, de superficie agraria útil que tenemos en Canarias, anclarlas a la ley del suelo y protegerlas, y que los informes de la Consejería de Agricultura para tocar los usos sobre ese suelo sean tenidos en cuenta en el informe final que tiene que hacer el Gobierno. Creo que hemos pasado del blanco al negro en ese sentido. Y por otro lado, el Parlamento y la ley del suelo también nos ha mandatado a iniciar las directrices de ordenación del suelo agrario, que creo que van a dar un avance más en generar el marco favorable para que se desarrolle ese suelo que tenemos en Canarias e incrementar en abastecimiento, en cohesión social, en muchas otras cosas. Y esas directrices de ordenación del suelo agrario, como no puede ser de otra manera, las hemos iniciado también creando mesas de trabajo con los agricultores, ganaderos y con todos los sectores y colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, con todas las personas que tienen que decir algo sobre ese suelo agrario, porque creo que el objetivo de todos es común. Yo lo que me quería transmitir hoy es que comparto los diagnósticos del pasado, pero creo que es una misión de todos hoy empezar a hablar de positividad, en vez de empezar a hablar de pesimismo, de seguir hablando de pesimismo, porque creo que así no conseguimos convencer a nuestros jóvenes. Y creo que es un mensaje que entre todos tenemos la responsabilidad de dar. Bueno, yo estoy muy contento porque uno de las cosas que tiene que tener nuestra sociedad es tocar los temas que ahora tocan. ¿No se acuerdan de eso que decían los políticos? Ahora toca. Pues creo que ahora toca hablar de agricultura. Y creo que hemos acertado en hacer un ciclo de agricultura. Toca también hablar de otras cosas, pero creo que el tema de agrícola ahora toca. Le doy 2 segundos al señor que ha levantado la mano, porque tengo que levantar, se ha acabado el tiempo. Si tiene alguna importación. Sí, buenas tardes a todos y muchas gracias por todas las intervenciones. Yo quería hacer una anotación, ¿no?, con respecto a lo que hablaba el compañero José Timón y también el compañero que está en la mesa a la derecha. Es decir, ¿qué haríamos para preservar ese suelo agrario? ¿Qué haríamos o qué podemos hacer con el suelo cubierto de cemento en las zonas eminentemente agrícolas y más productivas? ¿Le podríamos dar marcha atrás a la situación? Un cemento diseminado por todas las islas. Vamos a ver, en el caso que usted plantea, obviamente lo que está con cemento, eso no tiene vuelta atrás. De todos modos, la ley del suelo tiene elementos para la esperanza, tiene mandatos muy concretos de hacer unas reservas agropecuarias estratégicas, es algo que tienen que hacer los planes insulares. Entonces la herramienta está, la tenemos en la mano y tenemos de hecho la obligación de llevarla a cabo. No con lo que ya está debajo del cemento, eso ni el más optimista creo que puede pensar en volver atrás, pero tampoco es necesario. Basta con tener unas bolsas de suelo, parte cultivada, parte abandonada, parte eriales, donde se pueda reubicar toda aquella iniciativa que no encuentra ahora mismo dónde ponerse. Y las herramientas están. Muchas gracias. El programa de la económica, el martes hay un debate periodístico entre dos viejas glorias del periodismo, Leopoldo Fernández Cabeza de Baja y don José Manuel Pardella. Van a tener un debate sobre periodismo y el día 6 hay otra sesión de este ciclo, como ya ven en el programa. Muchas gracias a todos y nos vamos.